Era el año 1982 y a la familia Perry llegó un nuevo miembro. Llegó una niña la cual llamaron Laura. Mientras crecía, cada vez que se encendían las luces, encontramos a la familia de Laura en la iglesia. Su madre era la pianista de la iglesia y trabajaba duro para servir a su familia y al Señor. Pero cuando las puertas se cerraban y las luces se apagaban, la historia de Laura era otra. Francine Perry estaba muy ocupada y, aunque tenía buenas intenciones, Laura se sentía apartada, como si su madre no la quisiera realmente a su lado. Esto llevó a la pequeña Laura que se sintiera más cerca de su padre y de su hermano, ya que pasaba la mayor parte del tiempo con ellos. A simple vista, no parecía ser un problema, pero para ella sí. Esta situación empezó a crear mucha confusión en su mente, pues lo que percibía era la falta de amor de su madre, y su pequeño corazón empezó a creer esa mentira. Así que las consecuencias no se hicieron esperar. Y como si todo esto no fuera suficiente, llegaron eventos dolorosos a la familia que comenzaron a hacer que estas mentiras crecieran cada vez más y echaran raíces, haciendo más profundo el dolor en su vida. Entre el hermano mayor de Laura y ella, la señora Francine había perdido 2 embarazos, 2 bebés varones. Como a toda madre, esto le afligía en gran manera. Pero la pequeña Laura comenzó a pensar que su mamá deseaba que ella hubiera sido uno de ellos y que no hubiera nacido niña. Esta mentira que Satanás hizo creer a Laura la llevó a lidiar con la disforia de género, aunque nunca había oído hablar de eso en aquel momento. Ella empezó a adoptar la identidad de un chico, fantaseaba con ello y escribía historias sobre ello. Era un mundo de fantasía en el cual vivía, pero con los años se iba viendo cada vez más real y menos como una simple fantasía. Al llegar a los 14 años, Laura recibe un diagnóstico aterrador. Padecía del síndrome de ovario poliquístico o quistes en los ovarios, sufriendo dolores muy fuertes de manera constante. Además, dijeron que probablemente nunca podía quedar embarazada. Laura empezó a ver a Dios como alguien cruel, distante, como un Dios que se sentaba y se reía de su dolor. Decidió que no quería tener nada que ver con este tipo de Dios. A los 15 años le dijo a Dios que nunca más le serviría y se alejó de su fe. Y es a partir de este momento que Laura empieza una espiral descendente que la llevó a lugares oscuros en los cuales nunca se imaginó estar. Fiestas en todo momento y un estilo de vida promiscuo se convirtió en la norma, mientras Laura intentaba encontrar sanidad en otras personas. Pensaba que si lograba el amor y la atención de los hombres, entonces su nivel de autoestima e identidad mejoraría. Pero esto distaba de la verdad, porque nunca fue así. Y luego de una terrible y dolorosa experiencia, tomó una decisión que cambiaría su vida por completo. Un cambio que traería consecuencias sin vuelta atrás. Ahora miro hacia atrás y entiendo que ella me amaba tanto, pero yo no lo entendía de niña. Ella tenía sus propias luchas. Ella me dijo que solía sentirse como en una prueba de desempeño para Dios, como si nunca pudiera ser lo suficientemente buena. Y empezó a tener muchos problemas de salud a causa del estrés. Ella tenía un dolor insoportable todo el tiempo. Así que muchas veces ella solo quería que me retirara. Solo vete, solo aléjate de mí, déjame en paz. Pero yo lo percibía como un rechazo. No entendía por lo que ella estaba pasando. Tuve cirugías y había tomado hormonas, tenía barba. Y sabes, me veía como hombre. Tenía un trabajo en el que todos creían que era hombre. Y por un tiempo parecía real. Pero sabía que todo era falso. ¿Sabes? Seguía esperando que un día esto se viera real, pero empezaba a sentir un vacío y me di cuenta de que esto no era satisfactorio. No estaba resolviendo ninguno de los problemas que yo tenía. Y así el Señor realmente comenzó a traer mi corazón a Él durante esos años. Estaba escuchando muchas cosas en la radio que me llamaban la atención.
Y entonces mi madre me pidió que hiciera una página web para su estudio de la Biblia, y ella no sabía que esto me iba a ayudar a llevarme al Señor. Ella había intentado durante muchos años cambiarme y llevarme al Señor, pero en ese momento ella realmente ya me había entregado en las manos del Señor. Y como resultado de hacer la página web, empecé a leer las lecciones para resumirlas para este sitio. Y el Señor comenzó a preparar mi corazón a través de su palabra. Al principio, hubo muchos versículos que Dios realmente utilizó más tarde. Al principio lo que empecé a ver fue quién era Dios. Sabes, toda mi vida, todo lo que sabía del cristianismo era lo mal que estaba yo. Y sabía que era una pecadora. Sabía que estaba condenada al infierno. Sabía esas cosas. Pero nunca tuve una comprensión real de quién era Dios. Y ya sabes, como en Romanos nos dice que es la bondad de Dios que lleva al arrepentimiento. Y comenzó a mostrarme quién era. Y empezó a mostrarme que era bueno, que era fiel. Y por eso cuando dejé ese estilo de vida, estaba realmente convencida de que estaría soltera por el resto de mi vida. Y yo había cambiado radicalmente por el Señor y estaba tan apasionada por Jesús. Solo voy a obedecer a Jesús y voy a ser miserable por el resto de mi vida. Pero todo estará bien en el cielo. Tendré un cuerpo nuevo, no tendré una naturaleza pecaminosa, así que algún día todo estará bien. Pero realmente no tenía ninguna esperanza para el resto de mi vida. Pero cuando Dios empezó a quitar las capas, empecé a perdonar a mi madre y empecé a soltar toda la amargura y el Señor comenzó a sanarme y transformarme. Empecé a estudiar sobre cómo Dios diseñó a los hombres y a las mujeres. Y Dios me dio una verdadera pasión por estudiar su diseño para las mujeres. Y empecé a encontrar esa libertad que nunca esperé. Empecé realmente a desear un marido, pero pensé, ¿qué hombre me va a querer? Después de todo lo que le he hecho a mi cuerpo, tengo todo este vello facial, todavía tengo que afeitarme todos los días. Y ya sabes, además de eso, bueno, ya no tenía los órganos reproductivos. Y todo el pasado sexual. Yo había pasado por tantas cosas y pensé, ¿qué hombre va a quererme alguna vez después de todo esto? Y entonces pensé, en un momento dado realmente creí que Dios tenía un esposo para mí. Pero pensé, bueno, Dios me va a traer a alguien que hubiera tenido este estilo de vida, alguien que estuviera roto como yo. Y ya sabes, Él va a entender realmente y simplemente estaremos rotos juntos. Pero en lugar de eso, el Señor trajo a un hombre maravilloso. Eso es realmente más allá de mis sueños más disparatados. Nunca había sido amada así en toda mi vida. On the rainiest day of the year, last year on May the 31st. And we had a group helping us move. But at the end of the day, we were tired and wet and hungry. 4 of us stayed behind. We went to a restaurant, and we didn't have really any romantic thoughts in mind, but we had a wonderful conversation. I really enjoyed talking with Laura, and I didn't know if I would see her again. And so we started dating, and I think probably within a month, we knew that the Lord had put us together. The joy of the Lord comes out of her. I was attracted to her love for the Lord, her desire to obey the Lord and to do ministry, to build the church and to build God's kingdom. That's a very attractive thing. I see God speaking through her. I see God radiating out from her smile, from her attitude. And it's very attractive. It's very attractive to see that in her. And we got finally to the point where we didn't have to have somebody in our life. But the Lord put us together. And my prayer all that time was that the Lord would find somebody that would be on the same team with me. Somebody that would not pull against me. We would go in the same direction. And I know that I've got her back, and she's got my back. That makes all the difference. Yo realmente estaba abrazando la feminidad. Y recuerdo que cuando empezamos a salir, y él decía ciertas cosas o hacía ciertas cosas, yo decía,
Sí, pero es que he pasado por todo esto. He sido muy maltratada, he sido abandonada, he sido rechazada por los hombres. Y en un momento dado se le notaba que estaba un poco herido y me dijo, ¿no te he mostrado que te deseo? ¿No te he mostrado que te amo? Y me di cuenta que tenía que dejar de mirarlo a través del lente de mi pasado. Tenía que elegir confiar en él. Y me di cuenta que me había demostrado que era digno de mi confianza. Pero tenía que tomar esa decisión. Y creo que esa es una de las formas, porque hay muchas maneras en las que Dios me ha mostrado cómo el hombre y la mujer, en una unión de pacto, representan realmente a Cristo y su novia. Pero pienso en esta manera específicamente. Es como si tuviéramos toda la información a veces en la Biblia sobre cómo podemos confiar en Dios. Y Dios se muestra a sí mismo una y otra vez. Pero a menudo creo que nosotros no sentimos esa confianza todavía. Así que elegimos no hacerlo. Pero realmente es una elección. Y podemos decidir confiar en Él, y al igual que cuando decidí confiar y dejar de mirarlo a través del lente de mi pasado, realmente nos acercó mucho más. Y he comprendido que, ya sabes, Él realmente me protege y se preocupa por mí. Nunca había sido amada así en toda mi vida. I mean, the husbands are called to love their wives as Christ loved the church. And what did Christ do for us? He laid down his life for his bride. That's what I'm willing to do for Laura. And I'm willing to be the spiritual leader in the house. And she is willing to follow me, to submit to my leadership. Not as somebody that I walk over, but somebody that walks alongside me. And as I said, we work as a team, helping each other. She has roles that I cannot fulfill, and I have a role that she cannot fulfill. But together, we make one flesh. And that's how Christ is with us. We want to, the church and Christ are unified. And look how the Lord has has redeemed Laura's life. You know, I didn't date a trans person. The person that she was no longer exists. She is a new person. God made her a new creation. If God is for us, who can be against us? And the Lord is committed to making us into the image of Christ. And He won't stop until He takes us home one of these days. So He can take where we were and take us to where we need to be. And God gets all the glory for that. Creo que lo que más me asombra es el amor incondicional de Dios, que no importando lo que he hecho, Dios todavía me ama. Nos ama tanto que no nos deja nuestro pecado, porque creo que existe esta cultura que quiere servir a un Dios que nos ama de una manera que nos permite hacer lo que queremos. Pero Dios me amó demasiado para dejarme en mi pecado, y estoy tan agradecida porque pensé que era feliz en ese momento. Pero porque estaba alejada del dolor que tenía la primera vez, o al menos fui capaz de adormecerlo. Es algo así como tomar medicamentos para el dolor o drogas, pero después de un tiempo no es suficiente. Pero ahora que estoy realmente sanada, me doy cuenta que no tenía ni idea de lo que era vivir realmente libre. ¿Cómo le explicas a un ciego lo que es ver? ¿Me entiendes? Es una de esas cosas que a veces no puedes describir. Pero creo que lo que más me impresiona es la forma en la que Dios me amó. A pesar de todo mi pecado y todo mi rechazo a Él, y aún así me amaba.